Las vecindades son sitios muy interesantes. Hablamos de lugares que sí o sí guardan energías, recuerdos, sonidos, ecos, todo de quienes pisaron alguna vez esas viviendas o terrenos. Vivieron ahí su día a día, pasaron alegrías, tristezas, enojos o tragedias. Por supuesto que este tipo de situaciones llevan a que nos reunamos aquí el día de hoy, a escuchar esta cuarta entrega de experiencias paranormales en, precisamente, vecindades. Muchas gracias por compartir sus experiencias, damas y caballeros. Así que aprovechemos que ya está por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo a Guadalajara, México, desde donde Daniel Ojeda esta noche nos cuenta esto. Quiero en esta ocasión compartirles una experiencia muy corta para contar, pero que al menos a mí me robó la tranquilidad por un muy buen tiempo. Tuve muchos problemas por allá del año 2001, con mi familia más que nada. Yo apenas había cumplido los 19 años, y pues bueno, todo esto hizo que tuviera que salir de mi casa, irme de ahí. Las cosas no estaban como para que quedarme fuera una opción. Y gracias a que ya trabajaba desde los 16, ya tenía mucho dinero guardado. Bueno, mucho para una emergencia así. No es que tuviera lujos o algo parecido. Y gracias a esto, junto a mi empleo que gracias a Dios no perdí, me mudé a una vecindad aquí en Guadalajara, cerca de Las Torres. Fíjense que me mudé sin tener alguna referencia, sin saber si era buen lugar o no. Pero claro, ese mismo día tenía que comenzar a vivir en alguna parte o pasaría la noche en la calle o en un hotel, solo que no quería eso. Y por esta razón llegué a la vecindad. No sé cómo funcione esto, pero mi idea tampoco es dar mala fama a este sitio. La señora que me rentaba era una dulzura de persona. Me ayudó mucho. Por eso mismo no comento dónde fue exactamente. Total que ese mismo día pude comenzar a rentar ahí. La señora se compadeció de mi situación y me tocó una de las 4 casitas de esa vecindad. Eran 2 al fondo y 2 casi a la entrada, con un patio en medio. Y yo sé que si no hubiera sido por lo cansado que estaba ese día, que llegué, acomodé solo un poco mis cosas donde pude, me acosté en una casita pequeña, pero muy cómoda, eso sí. Si no dormía ese día, sé que desde la primera noche ahí hubiera notado lo que escuché al día siguiente. Llegué de trabajar, para resumirles todo, ya en la noche. Cené, me lavé los dientes, me acosté y escuché que en el baño, el que me quedaba a unos 4 metros de mi cama, alguien, digo alguien porque si no, ¿quién hacía eso de abrir las puertas de una alacena pequeña que quedaba encima del lavabo? Sonaba cómo movían las cosas por ahí. Las pocas que tenía, un enjuague, cajitas de bicarbonato, no sé, cosas así. Como si las estuvieran revolviendo. Y luego cerraron las puertas. Pero por supuesto que me asusté. Creí que alguien se había metido. Sin embargo, luego de caer en cuenta de que no podía ser posible eso, que por dónde se pudo meter una persona, si yo había estado en el baño hace unos 10 minutos, me levanté. Caminé al baño, preguntando en voz alta si había alguien ahí. Nadie me contestó. Llegué al baño, tomé la perilla, abrí la puerta rápido y estaba oscuro. No había nadie. Abrí también la alacena y todo estaba en orden, justo como lo había dejado. Eran pocas cosas, claro que recordaba cómo estaban. El asunto es que esa noche
Creí que había imaginado el sonido. Había sido muy claro para mí, pero ¿qué más podía hacer? El problema fue que esto me pasó al día siguiente. Exactamente lo mismo. Escuchar que alguien abría la alacena porque las puertas rechinaban. Era ya un mueble viejo. Movían las cosas, las volvían a cerrar y yo todavía me vuelvo a parar para revisar. Y lo mismo que la noche anterior. Todo en orden. Esa noche pude dormir solo porque pensaba que había sido el vecino, que quizás ese sonido había entrado por la ventanita del baño. Solo por eso no me ganó el miedo. A la mañana siguiente, al salir de mi casa, di un poco la vuelta al fondo de la vecindad, ya que me había tocado la de hasta el fondo a la derecha. Di la vuelta para comprobar y tranquilizarme al esperar ver algo por ahí que conectara mi ventana del baño con la del vecino, aunque siendo la del fondo, solo conectaba con la pared de la vecindad. Y detrás de esa pared había un terreno baldío. Esa misma tarde, desde el trabajo, le llamé a la señora que me rentaba y la verdad me daba mucha pena que sonara como queja, siendo que ella me había aceptado ese mismo día. Pero no lo tomó así. De hecho, me dijo: «Joven, me da mucha pena, pero verá que con usted es la tercera persona que me dice que les pasa algo extraño en esa casa. Solamente una vecina vivió aquí por unos 8 meses más o menos, y nunca me dijo nada. Yo espero que no le haya pasado nada, y por eso se la ofrecí a usted. Creí que ya se había calmado todo. Mire, no se apure. Si quiere hoy, cámbiese a la de enfrente. Está desocupada y tiene lo mismo. No se apure por eso. Ya veré yo cómo arreglo esa casa». Le acepté el cambio, y todo fue normal a partir de ahí. Me mudé igualmente a los 4 meses. Conseguí algo más cerca de mi trabajo, y cuando me estaba yendo, sí le pregunté a la señora sobre eso que pasó, pero ella me dijo que no sabía, que siempre le han dicho otros inquilinos, que siempre escuchaban como si hubiera alguien más en la casa, que estuvieran ahí con ellos, con quien rentara, en la cocina, en la sala o ahora conmigo, en el baño. Esa vecindad sigue ahí, la remodelaron hace años. Se ve muy bonita, pero no sé si eso que me pasó a mí siga por ahí. Hay un fenómeno bien interesante. Mucha gente les llama ecos, energías residuales, que suenan tal como lo escuchamos en este relato. Restos, tal vez, rutinas que tenía algún inquilino que ya no está con nosotros en este mundo. Muchos años antes incluso de que eso fuera una vecindad. ¿O usted qué piensa? Coméntenos, nos ayuda un montón que nos comenten, de verdad. Aparte me da mucho gusto leerlos, ya saben que siempre estoy comentando por ahí, dándoles corazoncitos. Gracias, muchas gracias por ello. Pero ahora nos vamos hacia la delegación Ixtapalapa, Ciudad de México. Ingrid Montoya nos cuenta esto. Estuve viviendo por más de 3 años en una vecindad en Santa Marta, Acatitla, y fue hasta mis últimos meses viviendo ahí, en una vecindad algo grande. Era una que tenía un patio compartido, como muchas, al lado derecho, y las casas en fila por el lado izquierdo. En total eran unas 6 casas, siendo la mía la tercera, desde la entrada hacia el fondo. Sinceramente, jamás me pasó nada raro ahí. Me la pasaba igualmente en la calle, trabajando casi todo el día. Y como no conocía tanto a mis vecinos más allá de el señor que vivía junto a mí, un señor ya mayor de la tercera edad, una familia de mamá, papá, hijo pequeño en la primera, en la segunda un muchacho de mi edad más o menos, y a los de las últimas 2 casas eran siempre esas 2.
las que frecuentemente cambiaban de inquilino. Los demás tenían más tiempo viviendo ahí. Resulta que una noche yo ya estaba dormida. Un grito me despertó. Me siento en la cama y ese grito había venido del patio de la vecindad. Era de una mujer. En lo que me voy poniendo mis zapatos, encendiendo la luz, escucho que sale el vecino de al lado, el señor ya mayor, Pascual se llamaba. Lo oía preguntándole a la chava que al parecer rentaba al fondo. Y la vi, la conocí ahí, ya saliendo de mi casa y viendo cómo esta muchacha le intentaba decir algo al señor Pascual, muy alterada, nerviosa, roja completamente de la cara. El señor intentaba calmarla, preguntándole que qué había pasado, que se tranquilizara, que si había alguien adentro. Ella, agarrada de los brazos del señor, en serio, la veía y creía que en cualquier momento se iba a desmayar. Estaba muy asustada la pobrecita, que parecía menor que yo, de unos 22, 25 años. Ella, tartamudeando, decía que una señora, que arriba, que la señora. Y el señor Pascual le repetía que se calmara, que no le podíamos ayudar si no nos decía qué había pasado, que si quería que entrara a ver. Pero no, la muchacha le dijo que no, que ella había visto a una señora colgada del techo con una soga. Yo ese día me asusté tanto, el verla así, saber que a unas casas de la mía había visto eso. Si ustedes estuvieran ahí también, sabrían que esa chica no mentía. Claramente estaba muy mal por ver eso. Y hasta el señor Pascual se quedó callado. No le decía nada. Y le preguntó otra cosa a la chica. Señorita, ¿tiene algún familiar que pueda venir por usted? Para que ya no pase la noche aquí. Y ahí yo me ofrecí en decirle que podía pasar la noche conmigo. Ella se veía como una persona tranquila, sin malas intenciones. Pero el señor insistió en que no debía pasar la noche aquí, que se había llevado un susto muy feo y que se podía enfermar. Y la chica dijo que sí, que podía llamarle a su novio y eso hizo. Mientras se quedó con la mamá de la familia de la primera casa, esperando en la entrada de la vecindad. Mientras tanto, el padre de esa familia llegó con el señor Pascual y conmigo, preguntando qué había pasado. El señor le respondió muy enojado, contándonos a él y a mí. Es esa maldita viga que está en el techo, una de madera que ya le había dicho al señor de la renta que la quitara hace mucho. Es una muy vieja, de la antigua construcción que conecta las dos últimas casas. Esa mugre viga siempre ha sido el problema, nos dijo, y le preguntó a la muchacha de esa casa que si podíamos entrar a revisar antes de que se fuera. Ella dijo que sí y nos preguntó el señor Pascual si queríamos verla. Pasamos los tres, caminamos por la casa, entramos a la habitación y el señor nos señaló una viga del techo, colocada justamente encima de la cama. Una viga de madera que sí se veía muy antigua a comparación de la casa. Es esta la que les digo. No sé por qué no la quieren quitar. Dice el rentero que es por respetar la antigua construcción de otra vecindad que hubo aquí hace muchos años y no sé qué más. Pero ¿saben por qué justamente dejó de ser otra vecindad cuando el señor la compró? Porque desde ahí, así como lo vio esa muchachita, se colgó una señora, un año antes de que yo comenzara a rentarle al dueño. De esto ya hace unos 20 años. Y cuando llegué tiempo después me lo contó él mismo. No es la primera vez que la ven, déjenme les digo. Pero este hombre dice que es puro cuento,
que la gente siempre se lo imagina y yo siempre le pregunto, que por qué cree entonces que la gente no dura mucho rentando en estas dos casas. Y ya no me dice nada. Pero qué culpa tiene la gente, hombre. Por eso esta chava no va a durar mucho aquí. Imagínense nada más ver a esa señora ahí colgada de esa viga. No, ni Dios lo quiera. Ver ese pedazo de madera muy antiguo mientras el señor nos contaba esto, y encima imaginarlo, fue de las peores cosas, junto con todo lo que había pasado hace un rato, que me pasó en cuanto a lo paranormal. Y eso que ni siquiera la vi, no puedo imaginar lo que sintió esa chica. El señor Pascual tuvo razón, no la volvimos a ver. Supe que habían venido por sus cosas al día siguiente, y esa casa en lo que yo duré ahí, no la volvieron a rentar. Desconozco si a día de hoy exista, pero es cerca de una calle donde creo que mucha gente la puede conocer, donde actualmente tiene un altar grande, con vitrina y todo, en una esquina de un San Judas Tadeo, muy cerca de por ahí. ¿Qué hubiera hecho usted si viera esto? ¿Cuántas noches cree que pudo haber aguantado ahí después de esto? Cuéntenos y síganme en la cuenta de Instagram de su servidor para seguir en contacto por allá y actualizarles en lo que estoy trabajando. Compartir una que otra cosa y también en la cuenta del canal, como no. Los enlaces en el primer comentario. Nos vemos por allá. Y ahora nos vamos hacia Monterrey, Nuevo León, México, desde donde Darío Cepeda esta noche nos cuenta esto. Mira, Alan, es muy curioso que aquí en tu canal has contado muchas historias, tanto de la audiencia como de ti, precisamente de la colonia moderna. Y pues sí, hoy vengo a compartirles ahora una mía, de hace ya muchos años, en el 97, en esa colonia. En aquellos años yo vivía junto a mi esposa. Rentábamos en una vecindad, conformada por un terreno, la verdad, sí era grande, con varios tejabanes. Estas casitas de madera que en esta colonia todavía a día de hoy se ven muchas. Mi esposa y yo llevábamos apenas un mes de renta ahí, cerca de la avenida Magnolia, y solo éramos una señora de unos 40 y tantos años y mi esposa y yo, ya que un tejabán era del dueño, pero casi nunca estaba. Y ya pasado ese primer mes de familiarizarnos con los horarios de llegada tanto de nosotros como de la vecina, de ver al menos una vez por semana al rentero, solo llegaba a su casa a dar una vuelta y se iba. Como que solo tenía esa casa ahí por tenerla, nunca se quedaba. Y una noche, a eso de las 11 más o menos, salgo al patio, uno compartido por supuesto, que era de puro pasto, maleza más bien, donde había unos metros de puro terreno así, un asador abandonado por allá, los restos de un columpio, me acuerdo bien. Como que nunca usaron esa parte del patio. Y ahí estaba, afuera de mi casa, en la puerta, sentado, fumándome un cigarro, cuando veo, precisamente, en esa parte que les comento, a una mujer. Era una chica de más o menos unos 25 a 28 años, no sé, por ahí. Rubia, de piel muy blanca y disculpen si suena grosero. No es mi intención, es solo la descripción. Pero sí iba vestida de forma provocativa. Y ojo, no es que importe eso, por las razones que se imaginan tal vez. Pero ya verán por qué se los menciono. Y la veo ahí al fondo, caminando, y muy apenas porque estaba completamente oscuro, y no la hubiera visto si no fuera porque de repente vi una lucecita por ahí en la oscuridad del patio. Y es que ella también estaba fumando, por eso volteé y vi el fuego. Luego a ella, muy apenas. Yo entré a mi casa,
No quise incomodarla porque rápido pensé que quizás esa mujer venía con el dueño. Él estaba casado, así que ya saben, creí que si venía con él quizás era, no sé, su amante, y yo no quería ser testigo de nada. Entro, le cuento a mi esposa y ella se asoma, haciendo a un lado un pedazo de la cortina, no tanto para que no nos viera. Y me dijo que también la veía. Fue cuando comenzamos a teorizar de que si podía venir con el dueño, si no, ¿con quién más? Nunca la habíamos visto y nadie más vivía ahí. Total que pasa esa noche, 2 días más y yo de nuevo salgo a fumarme un cigarro al patio. Voy a cerrar el portón de la vecindad, regreso y allá, en esa parte, donde estaba toda la maleza, cerca de la pared donde terminaba la vecindad, volví a ver esa lucecita del fuego del cigarro y luego a la mujer. Era casi como si esa luz se dejara ver primero y luego a ella. Caminando hacia mi casa y calculando que esa mujer estaría a unos 10 metros de mí, la saludo. Buenas noches, con permiso. Pero ella sigue en lo suyo. No me respondió. Pues qué podía hacerle, mejor así. Entré a mi casa, cerré y al día siguiente coincido con la vecina antes de irnos a trabajar en el portón de la vecindad. Buenos días, vecina, ¿cómo está? Oiga, discúlpeme, pero verá, ayer y hace unos días vi a una mujer allá en el patio, esto lo otro. Le conté lo que ya escucharon. Y ella me responde algo, pero preocupada. Ay, joven, no me diga, ¿no lo asustó? Perdóneme, es que no he podido ponerle su veladora y a lo mejor por eso se deja ver. Yo me quedé muy confundido. Me pregunté a mí mismo, de hecho, que entonces, ¿qué le dije a la vecina? ¿Qué pregunté o por qué decía eso? Y sí le pregunté que a qué se refería, que no entendía. ¿No le dijo don Mario o qué? De esa, la muchachita del patio. No me dijo nada. ¿A qué se refiere? ¿A la que le dije, a la rubia? ¿Viene con él o cuál veladora, señora? De verdad, me sentía muy confundido. Le voy a contar algo, pero no se asuste, porque ya vi que don Mario no le dijo nada. Verá, aquí en los tejabanes, sí ve allá en el fondo que taparon ese muro. Bueno, por ahí este terreno, antes de que construyeran y dividieran esto, eran puras cantinas, hombre, puro bar de mala muerte. Entonces por aquí se conectaban como pasillos secretos para sacar a muchachitas, esconder gente del bar y traérselos a cuartos privados. Usted me entiende. Y pues, ¿qué le digo? Según me contó el señor Mario, que sí hacían cosas muy feas aquí y que muchas mujeres dedicadas a la venta de su cuerpo, pues sí les quitaron la vida a muchas aquí. Yo esperaba, en serio, que la vecina dijera que era una broma, una muy mala y pesada, claro. Pero contrario a eso, me dijo: no se asuste, mire, yo por eso mire para allá. Ahí yo pongo una velita cada que puedo, de las cerradas, para que no se vayan a caer y se haga un desastre. Y siempre que dejo una ahí se deja de ver la muchachita. A lo mejor no me cree, pero usted ya la vio. Ella ya falleció hace mucho, vecino. Me decía mientras me señalaba un pequeño lugar pegado a la pared, donde sí había restos de veladoras sobre una piedra, algo que no había visto, ya que todo parecía como abandonado. ¿Sabe qué creo yo? Que alguien me apaga las velas, me las tumba o me las esconde, no sé. El aire no es, porque de plano nunca aparecen las velas, nuevas, de vidrio, pesadas. ¿Cómo se van a volar y no estar en el suelo? Algo siento yo, esto ya es cosa mía.
No quiere que descansen. Lo último que me dijo la señora, a mí ya se me hacía mucho, pero lo cierto era que hasta mi esposa la vio, por la ventana, y yo la vi 2 veces. Sin embargo, claro que sí me dio miedo. Por eso tapamos las ventanas con cortinas por las noches. Yo ya no salía después de llegar y a las 2 semanas después de eso, de evitar por completo la noche afuera, en la vecindad, conseguimos un lugar mejor. Mi esposa estaba embarazada, entonces teníamos que movernos. Duré mucho tiempo sin volver a pasar por esa vecindad, hasta que en una vuelta que tuve por un negocio cerca de ahí, me desvié un poco y vi que la vecindad ya no estaba, los tejabanes tampoco. Era un terreno solo, lo habían cubierto con escombros. Llegué a ese negocio, hice lo mío, lo de mi trabajo y le pregunté a un muchacho que trabajaba ahí que qué había pasado con la vecindad. Él me dijo que hace unos meses se había quemado todo el terreno, los tejabanes, que lo bueno fue que nadie salió herido, pero ya no volvieron a construir ahí, simplemente se fueron. Yo no sé si fue algún accidente. Él no sabía tampoco qué pasó, pero me quedó la duda de lo que dijo la señora. Si alguien había hecho algo con esas velas que siempre le ponía a esa chica que ahora sí. Comencé a creer en fantasmas por ella. Si alguien la quemó con intenciones, si tuvo algo que ver una vela o simplemente fue otra cosa. También me quedé pensando si esa chica, en ese terreno que la última vez que lo vi, era puro escombro, aún se seguiría apareciendo. Un relato muy intrigante, ¿no cree? ¿Usted qué pensaría que pudo haber pasado? ¿Un accidente? ¿Alguien hizo algo malo con esas veladoras? ¿Y por qué ese interés en que si es que sabían que era para que esa chica no se apareciera? ¿Cuál era el motivo? Un montón de preguntas, lo sé. Y mientras usted nos comenta qué cree que haya sido, vámonos ahora al Estado de México. Jesús Barrera, esta noche nos cuenta esto. Hoy me atrevo, aprovechando algunos temas que he escuchado en este canal y que sé que tiene espacio aquí para ellos, ya que sí fue muy feo. Soy originario de Puebla, y en el año 2007 debía moverme a la Ciudad de México. Había encontrado un trabajo por allá y entre temas complejos de contar por acá que si los cuento no tendría mucho que ver con mi relato. El punto es que un amigo me ofreció quedarme en una casa que tenía su familia, en lo que arreglaban mi situación. Pero yo ya había salido de Puebla, por eso necesitaba dónde quedarme. Por eso mismo me quedé un tiempo. Esperaba que fuera una semana, según me dijeron en mi nuevo trabajo. Y afortunadamente tenía a ese amigo que me dejó quedarme en esa casa, ya que su familia no vivía ahí, pero era de ellos. Al llegar a la colonia Jardines de Chalco, en el municipio de Chalco de Díaz, esa casa dentro de una vecindad, no les miento, sí me daba miedo. La calle donde estaba era de pura terracería. Lo único que recuerdo por allá hacía detalle es que estaba a una cuadra de la calle Azucena, y me quedé ahí en esa casa por unos 5 días, en esa vecindad, muy antigua, descuidada. A la gente nunca la veía afuera de sus casas, nunca salían. Sabía que sí vivía gente ahí porque de repente escuchaba voces, solo que muy lejos, como si las paredes fueran muy gruesas o no sé. Pero eso sí, desde que llegué la primera noche, noté que solo en las madrugadas era cuando escuchaba a mucha gente caminar afuera, en la vecindad. Yo, claro que no me asomaba. Me despertaban, pero no quería quedar como un metiche, un chismoso.
De hecho, igual, mi amigo me recomendó que el primer día comprara lo necesario y no saliera tanto. Porque sí, estaba fea la colonia, en cuanto al tema de inseguridad más que nada. Al sexto día fue cuando todo pasó. Tocaron a mi puerta, a eso de las 7 de la mañana, de una forma que, por lo fuerte, creí que iban a tirarla. Luego escuché gritos de personas diciéndome que saliera con las manos arriba. Yo abro la puerta, muy asustado obviamente, mientras escuchaba y veía a policías, muchos policías en la vecindad de un lado para otro, seguido de una señora y un señor diciéndoles que yo apenas había llegado, que era conocido de no sé quién, y me llevaron hacia afuera de la vecindad, junto con esos señores que, no sé por qué, me defendieron de los policías. ¿De qué? No sabía tampoco. Estando ahí afuera, nos movieron a todos hasta la esquina, y ahí me di cuenta de que fácil, había 7, 10 camionetas, patrullas de policía. Estaban ya acordonando la zona, entrando muchos policías apuntando, gritando luego, pateando las puertas, los escuchábamos hasta la esquina, ya que las puertas eran de aluminio o metal. Le pregunto a esos señores que qué había pasado, y ellos me dijeron que vivían en esa vecindad también. Conocían a la familia de mi amigo y por eso pudieron ayudarme a que no me metieran en lo que habían encontrado en la última casa. Al fondo de la vecindad, me contaron los señores. Ellos sabían que tenían a personas en contra de su voluntad. Por eso siempre se encerraban. Eran personas los que llevaban todo este movimiento que no sabían en qué momento se metieron a hacer esto ahí. Pero en las noches era cuando los ingresaban, que no dejaban de meter personas, los dejaban ahí. Y ese día no encontraron en esa vecindad a los responsables. Nunca estaban, según estos señores. Pero era una casa de seguridad, que es como se les llama. Sin embargo, esa tarde no solo llegaron patrullas, sino también camionetas de la CEMEFO, el Servicio Médico Forense, porque ahí mismo, en esa vecindad, donde me quedé casi una semana, no solo habían encontrado personas en estados pésimos, amarradas sin comida ni agua, semanas estando ahí en contra de su voluntad, sino muchos cuerpos ya sin vida, también en condiciones que no puedo mencionar ni me hubiera gustado saber. Todos estaban compartiendo ese espacio, ese mismo, entre los vivos y los restos de los que no. Solo iban y los dejaban ahí por no sé cuánto tiempo. La policía más tarde me dio mi maleta. Era lo único que llevaba y luego de que supieran que los demás no teníamos nada que ver ahí, que ya sabían igualmente, me decían los señores, quiénes estaban haciendo esto. Me fui ese mismo día a la Ciudad de México. Pagué hospedaje en otra parte y mi amigo no supo qué decirme. Estaba impactado, en shock también. Y yo ya no supe nada de aquella vecindad. Aquí el miedo se reparte en muchos sentidos, tanto lo paranormal como lo que no lo es. Son miedos muy distintos. Uno nunca es más que otro, ni siquiera son iguales, pero eso sí, nos aterran tanto. Y estos relatos son solo algunas experiencias que se cuentan y se seguirán contando en estas vecindades. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal,
por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.